Mariló Maldonado en Buenos Días, Gente de Andalucía. Y en Canal Sur Radio. Y en este espacio de salud, por tu salud, donde hoy hablamos del Día Mundial del Alzheimer, que es mañana con el doctor José Manuel Marín Carmona. Doctor, bienvenido. Hola, buenos días. Es médico especialista en geriatría, coordina el Programa Municipal de Memoria y Demencias y el Centro de Envejecimiento Saludable, expresidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología. También nos acompaña en esta mesa Mariló Almagro, que es miembro de la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias, presidenta de la Confederación. Su madre tenía 56 años cuando le diagnosticaron Alzheimer. Recibió este diagnóstico después de estar más de 3 años dando vueltas sin saber qué le pasaba. Mariló, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, voy a dar el teléfono también por si hay alguna persona que quiera hacer alguna consulta o hablar con vosotros vía WhatsApp, que es el teléfono 670 94 30 15, 670 94 30 15, porque la participación sigue estando siempre abierta en este programa. Bueno, ¿es lo mismo Alzheimer que demencia senil? ¿Son cosas diferentes, doctor, o es lo mismo? No es lo mismo. De hecho, nosotros los geriatras decimos que no existe la demencia senil. Es decir, decir demencia senil sería decir demencia por la edad, con lo cual a partir de cierta edad todo el mundo tendría que tener una demencia y eso no existe. Sí que es verdad que con la edad aumenta el factor, hay mucho más riesgo de padecer cualquier tipo de demencia y especialmente el Alzheimer. El Alzheimer es la forma más frecuente de demencias. Hasta un 60-70% de los pacientes con demencia van a tener enfermedad de Alzheimer, pero hay otras causas de demencia, los problemas vasculocerebrales, la demencia por cuerpo de Levy, en fin. Es decir, la enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de demencia. ¿Cómo distinguen esos tipos de demencia? ¿Cuáles son las pruebas que se les hacia los pacientes, doctor? Hasta ahora la distinción era meramente clínica, es decir, en función de los síntomas que presentaban los pacientes, de las características y de alguna prueba radiológica. Afortunadamente, gracias a los avances de la investigación, ahora tenemos lo que llamamos biomarcadores de la enfermedad, que significa que somos capaces de detectar in vivo lo que antes solo se podía detectar en las autopsias, es decir, lo que se considera la hipótesis más importante de la enfermedad de Alzheimer, que son los depósitos de unas proteínas anómalas a nivel cerebral, la proteína beta-amiloide, la proteína tau, que podemos detectar por una prueba sofisticada de radiología, que es el PET de amiloide, o por una punción lumbar. Y ahora ya se va a poder, dentro de poco, hacerlo también mediante un mero análisis de sangre. Es decir, que se ha facilitado todo, porque claro, me he quedado con el caso de Mariló Almagro, de su madre, que recibe el diagnóstico después de, durante 3 años, dar muchas vueltas, Mariló. Sí, bueno, también es cierto que esto hace ya 23 años. Tampoco era lo normal una persona con 56 años que tuviese algún tipo de demencia, ¿no? Como el Alzheimer. Pero también sigue sucediendo ahora. Quiero decir, también tenemos que dar vueltas por el sistema sanitario hasta que llegamos a un diagnóstico. Es cierto, como lo ha dicho el doctor José Manuel Marín, que con los biomarcadores vamos a hacerlo más rápido, pero también vemos la necesidad que atención primaria también esté formada, porque es la puerta de acceso a que conozca que ya no es una enfermedad de personas mayores, sino que se ha abierto a un número mayor de andaluces y andaluces. Las asociaciones están para echar una mano en todo esto, como en tu caso, Mariló, que de hecho ayudas a la gente, ¿no? Porque lo has padecido en un familiar tuyo, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el que te llega el diagnóstico? A tu madre le llega el diagnóstico. ¿Cómo fue? Bueno, pues fue por un PET amiloide, que tampoco existía. Bueno, tuvimos que estar dando vueltas por España hasta que lo conseguimos, le dan el diagnóstico y nos quedamos hace 23 años, no se sabía nada, yo no sabía nada de lo que era el Alzheimer. Primero lloramos todo lo que tuvimos que llorar y dijimos, ¿qué hay que hacer? ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer nada? Bueno, se podía hacer algo, se podía hacer pues terapias no farmacológicas, cuidados, planificar la vida de ella y de nosotros, adaptarnos, y es lo que hacemos al final las asociaciones, porque al final creamos en Motril, que soy presidenta, una asociación para ayudar a las familias para que no se vieran como nos hemos visto nosotros, que no sabíamos dónde acudir. ¿Cómo evoluciona todo eso, Mariló? Es decir, ¿cómo evoluciona en el tiempo? ¿Cómo evoluciona la enfermedad de tu madre?
bueno, mi madre es que dentro de lo que cabe ha sido una privilegiada porque ha podido estar mucho tiempo bien, ¿no? Ha sido una enfermedad muy larga. 56 años, ¿se lo detectan? Sí, y ha estado hasta el año pasado que falleció, o sea, con 79 años falleció. Se lo detectan ya tarde, no fue un diagnóstico precoz, o sea, pero creo firmemente en las terapias no farmacológicas, la estimulación cognitiva, en la física, actividad física y sobre todo los cuidados y con cuidado de calidad. Doctor, ¿qué puede ayudar a tenor de lo que nos está contando Mariló Almagro? Bueno, mire, hace poco, yo creo que en estos últimos años hemos tenido dos grandes alegrías, si quieres, desde el punto de vista de evidencia científica. Uno, los nuevos tratamientos antimeloideos, que ahora probablemente hablaremos después, y otro, que hoy en día sabemos que podemos reducir el riesgo de padecer Alzheimer hasta en un 45%. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo? A lo largo del curso de la vida, mediante favoreciendo lo que llamamos factores protectores, desarrollando nuestro cerebro, la educación infantil, el ejercicio mental, el ejercicio físico, la dieta saludable. Todo eso hace que aumente lo que llamamos nuestra reserva cognitiva. Nuestro cerebro se pone más fuerte. Y por otra parte, controlando los factores de riesgo de deterioro cognitivo. Miren, todo aquello que es malo para el corazón, y que la gente sabe que es malo para el corazón, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, es malo para el cerebro y facilita la aparición de deterioro cognitivo. Pero hay otras cosas, la depresión, la soledad, la falta de relaciones sociales, la hipoacusia, es un factor de riesgo muy importante. Hace poco me invitaban los audiólogos a un congreso nacional para hablar de estas cosas y yo les titulaba mi charla "Para lo que hay que oír y recordar", porque estoy harto de escuchar en la consulta cuando aconsejas por él que vayan a decir, doctor, ¿para lo que hay que oír? No, para lo que hay que oír y para lo que hay que recordar, porque la hipoacusia es un gran factor de deterioro cognitivo. Si manejamos a lo largo del curso de la vida esos 14 factores de riesgo, disminuimos nuestro riesgo de padecer Alzheimer un 45%, algo que ningún fármaco nos va a dar. Qué interesante lo que está comentando, doctor, sobre la prevención, ¿no? Porque la memoria, o esto también es un titular que nos hemos sacado los medios de comunicación en base a algo, ¿la memoria sería lo primero que se pierde en el Alzheimer o no necesariamente? Porque no sé si hay otros síntomas que aparecen. No necesariamente. Vamos a ver, hay un Alzheimer, digamos, una forma clínica de expresión clínica típica, que es y esa sí que debuta con una pérdida de memoria que llamamos hipocampal. Mire, la memoria no es un gran cajón donde metemos todo y vamos sacando. Yo le digo a mi gente que la memoria es como un sinfonier de esos antiguos con muchos cajoncitos. Y lo primero que se afecta ese es el cajoncito de la memoria inmediata, de la codificación de la nueva información. Yo me sigo acordando de toda mi vida y con detalle, pero no me acuerdo lo que me acabas de decir, o dónde he puesto esto, o dónde he puesto lo otro, o lo que acabo de comer. Pero eso es muy habitual. No todo el que le pase eso va a tener un Alzheimer. Lo digo claro, por sí. no alarmarnos, porque creo que hay mucha gente escuchando ahora mismo, doctor, la radio, y que probablemente no se acuerda dentro de un rato de lo que han desayunado. Claro, pero eso está claro. Lo que sí que les digo a toda esa gente que eso le pase de una forma reiterada, que acudan, porque la mayoría de las veces no será nada, pero en alguna ocasión sí que lo será, y tendrán que acudir al profesional para que sea evaluado. Pero a tu pregunta, efectivamente hay otras formas clínicas donde se afecta primero el lenguaje, o donde se afecta primero las agnosias visuales, el no ver bien, o la sintomatología neuropsiquiátrica. Hay muchos pacientes que debutan con cuadros depresivos de nuevo, o que debutan con trastornos de tipo de alucinaciones o con delirios. Y a lo largo del tiempo van apareciendo otros fallos cognitivos. Tratamientos, que usted me decía, llegaremos a los tratamientos. ¿Qué hay? Mire, verdaderamente efectivo ahora mismo, a día de hoy? Mañana Día Mundial del Alzheimer, pero a día de hoy... Sí. Mire, está hablando con un geriatra. Entonces, claro, yo tengo mi sesgo de geriatra. Entonces, nosotros tenemos una visión integral de la persona y una visión integral de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, tenemos que hacer un tratamiento integral. Acaban de aparecer, acaban de aprobarse, todavía no están disponibles y se está negociando cómo el sistema público lo va a poder aceptar, unos nuevos fármacos que son fármacos antiamiloideos. La hipótesis amiloide, el depósito de esta proteína, es la teoría que de alguna forma más en boga ha estado, dentro de que sabemos que la enfermedad de Alzheimer es plurifactorial, no es solo amiloide, hay otras cosas. Pero por primera vez se ha demostrado que eliminar amiloide del cerebro con estos fármacos
años tiene un rendimiento cognitivo beneficioso. Disminuye o retrasa el deterioro de esos pacientes hasta en un 30%. Tiene efectos secundarios, sería para un grupo muy selectivo de la población, pero bueno, es la primera vez y entonces hay que profundizar en esa investigación. Junto a eso, tenemos lo que llamamos tratamientos sintomáticos, tratamientos que en un grupo importante de pacientes, hasta en un 40%, hacen que la evolución de la enfermedad sea más benigna y más lenta. Y después tenemos todo la playa de terapias no farmacológicos que ha comentado Mariló antes. La estimulación cognitiva, el ejercicio físico, las relaciones sociales. Por otra parte, el manejo de la comorbilidad. El 96% de los pacientes con Alzheimer van a ser pacientes mayores. El mayor grupo de pacientes cada vez más van a ser pacientes por encima de 80-85 años, aunque efectivamente hay un grupo también de pacientes jóvenes, pero la gran masa va a estar en ese grupo. Pues cualquier patología que se descompense va a afectar a la evolución de la enfermedad de Alzheimer. El control de la diabetes, del EPOC, de la enfermedad renal, de los trastornos neuropsiquiátricos, de la medicación y, por supuesto, el apoyo familiar y el manejo sociosanitario. Entre hacer eso o dejar a una persona desvalida sin hacer eso es blanco o negro. No todo es se cura o no se cura. Si usted me pregunta si se cura, no se cura. Pero tampoco se cura la diabetes, tampoco se cura la hipertensión, tampoco se cura, sí, pero se cuida. Es decir, lo que estamos intentando es esa visión integral para que el paciente y su familia tenga un diagnóstico temprano y sea acompañado a lo largo del tiempo, porque entonces la evolución de esa enfermedad será muchísimo más benigna. Cuidar a una persona con Alzheimer es muy exigente, Mariló, y bueno, tu experiencia desde luego puede servir a otras personas que van a la asociación a preguntar cuando tienen el diagnóstico, claro, ¿qué hacemos? Bueno, también es una asignatura pendiente, porque tampoco estamos preparados para cuidar a una persona con Alzheimer. Es decir, tenemos que formarnos, tenemos que educarnos, pero también no solamente a las personas que estamos cuidando, sino a la población en general. Nosotros también reivindicamos un estatuto de la persona cuidadora, porque no se pone en valor todo el trabajo que realiza diariamente con la persona que tiene al lado, con su ser querido. Ahí están las asociaciones para dar el apoyo emocional, psicológico, grupos de ayuda, pero también para formarlos. Pero ya no solo a los pacientes, a los familiares y a los que cuidan dentro de casa. También tienen que tener una formación todas las personas que están cuidando, profesionales y adaptados, porque también no es cuidar a cualquier enfermedad. Nosotros siempre reivindicamos la especificidad de esta enfermedad y estas personas enfermas, ¿no? Entonces, tienen que ser cuidados de calidad. Sabemos que el cuidado lo soporta, el 82% de la familia soporta el gasto del cuidado también, y que también conlleva pérdida de trabajo, sobre todo mayoritariamente mujeres, cuida el 82%. También estamos detectando bolsas de pobreza, porque cuidar a una persona con demencia, con Alzheimer, puede costar alrededor de 35.000 euros, y qué sueldo llega a eso para poder cuidar, ¿no? Entonces también se está generando pobreza, aislamiento social, que es malo no solamente para la persona enferma, sino también para la que cuida. Se aísla de la sociedad y ahí tenemos también un factor de riesgo. Entonces tenemos que apoyar quien está cuidando y darle el valor que se le tiene que reconocer. ¿Cómo? ¿Qué reivindican las familias, aparte de todo esto que nos has contado, Mariló? Bueno, pues existe una ley de autonomía personal, de la promoción de la autonomía personal y de la ley de dependencia, que debería estar dentro también la familia y los quien está cuidando, ¿no? Tiene que estar adaptado a los recursos que son reales. No puede ser que una persona que está cuidando reciba por cuidar 200 euros. Y nos vamos al tema económico. Pero no, pero las normativas tienen que adaptarse también. No solo exigir que cuidemos, sino también adaptarse a las realidades y sobre todo a las legislaciones. Este es un día, bueno, mañana y durante toda la semana son días de reivindicar eso, ¿no? Uh-huh. Sí, estamos, y sobre todo el lema de este año, igualando derechos. Igualando derechos. Igualando derechos. Exacto, ese es el lema de este año. Y además, porque vemos que conforme avanza la enfermedad, pierden cada vez más estos derechos las personas. Y muchas veces se dice, ay, que no pierda la dignidad. No, perdona, la dignidad no lo voy a perder nunca. Eso duele. Sí. Bueno, cuando una familia recibe el diagnóstico, doctor, ¿qué es lo más importante que debe saber? ¿Cómo se puede preparar una persona que el lunes va a recibir un diagnóstico? ¿Qué tiene que saber?
Bueno, vamos a ver, el momento de la comunicación del diagnóstico es un momento complicado y es un momento que tanto los profesionales como el que lo va a recibir debe de alguna forma prepararse. Yo entiendo que debe ser un proceso más que un momento puntual, porque al final estás diciendo a una persona que de alguna forma su proyecto vital ha cambiado y que hay un antes y un después de ese diagnóstico. Pero yo también me gustaría, porque la línea de lo que estabais hablando antes, que fuéramos capaces de desestigmatizar la enfermedad de Alzheimer. Miren, vamos a seguir conviviendo con la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad claramente ligada al envejecimiento poblacional. El subgrupo de población que más está creciendo y que más va a seguir creciendo es de los mayores de 80 y 85 años. Y en ellos, hasta 1 de cada 3 van a tener enfermedad de Alzheimer. Entonces, ahora, cuando hacemos un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, es como si le pusiéramos un sello a una persona y la extraemos de su estrato. Y eso no es así, es una enfermedad que va a durar, como hemos comentado, 8, 10, 12, 14, 15 años. Hacer un diagnóstico a una persona no quiere decir que ya no es la misma persona que era 5 minutos antes. Esa persona puede seguir tomando decisiones si le hacemos el diagnóstico a tiempo. Si hacemos el diagnóstico en fases cuando ya no estaban en condiciones de tomarla, ¿no? Que es lo que está pasando muchas veces. Estamos haciendo los diagnósticos en fases moderadas de la enfermedad. Necesitamos hacer diagnóstico lo que llamamos a tiempo, temprano, para que una persona, después de pasar su duelo, después de tal, pueda decir, bueno, venga, va, ¿y ahora qué hacemos? Todos tenemos que pasar el duelo, pero después hay que dar un paso adelante. ¿Qué hacemos? Oye, pues tengo que planificar mi vida. Doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para que esto vaya lo mejor posible? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Porque esas personas siguen siendo las mismas personas. Lo van a seguir siendo hasta el final. Y, por supuesto, lo que yo quiero decir, oiga, que estamos aquí, que tengan un acompañamiento profesional y social, que estamos aquí. Y cuando usted tenga un problema, tenga a quien recurrir. Qué importante es abordar la enfermedad desde esto que está poniendo sobre la mesa el doctor Marín Carmona. Creo que es importantísimo. Sí, sobre todo es que tengo que secundar todas sus palabras porque a día de hoy es una enfermedad todavía estigmatizante, no se quiere saber, pero como bien dice, es la pandemia del siglo XXI. Quiero decir, la Organización Mundial de la Salud ya nos lleva diciendo años que es el problema de salud pública que vamos a tener y tenemos que adaptarnos. Y sobre todo, un diagnóstico no puede ponerte, como dice bien el doctor Marín Carmona, un sello y apartarte de la sociedad. No te puede excluir. Pueden seguir estando en la sociedad y aportando, claro, en la medida de lo posible, si llegamos a un diagnóstico temprano, certero, que parece que va a poder llegar cada vez más cerca. Para terminar, me agarro a eso, doctor Marín Carmona. Para llegar a ese diagnóstico precoz, hay que ir cuando la enfermedad está, pues casi no ha aparecido, ¿no? Pero sí algunos síntomas. Claro, ¿cómo detectar eso? ¿Cómo saber si una persona tiene que acudir al médico para que cojan la enfermedad en ese estadio inicial? Bueno, pues es lo que estábamos hablando antes, es decir, entre alarmar y normalizar, pues habrá un término medio. ¿Sabes lo que te quiero decir? La aparición de síntomas que no estaban apareciendo antes necesitan una evaluación y necesitamos también que los profesionales, y en eso lo ha comentado antes Marilo también, sobre todo la puerta de entrada en primaria, tengan formación, cualificación y tiempo para poder ser sensibles a esas demandas de la población. Hemos pasado a decir, bueno, si tiene usted 70 años, 75 años, se le olvida alguna cosa, pues ¿qué quiere? Tiene usted esa edad. Tendremos que empezar a pensar que eso no, es decir, pues, ¿qué quiere? No, que vamos a ver si esto es importante o no es importante, y habrá que evaluarlo, porque efectivamente, si no, y después, desde primaria, el acceso a la atención especializada en determinadas zonas, y desafortunadamente en nuestra provincia pasa, las citas para neurología, porque para geriatría todavía no pueden haber, porque el sistema público no oferta, ya lo ha reconocido, pero todavía no ha desarrollado el acceso a geriatría, pero bueno, el acceso a neurología puede tardar 6 meses, 8 meses. Entonces, claro, pues todo eso hay que mejorarlo. Marilo, para terminar, acabemos en alto, en positivo. ¿Qué le dirías a las familias? Bueno, que ahora mismo está cambiando también el panorama de visión del Alzheimer, que sabemos lo que puede funcionar, lo que va a funcionar, sobre todo factores de riesgo, controlarlo, la prevención, fundamental la prevención, y que cuando tengan alguna duda,
el sistema sanitario está ahí y sobre todo reivindicamos la figura de los geriatras, importantísimo en la atención primaria, porque como bien dice el doctor Marín Carmona, llevan la visión global de todo y son los que pueden conocer mejor esta enfermedad. Doctor Marín Carmona, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Un placer. Y también sé que es un día complicado, Mariló, porque bueno, tenéis muchísimos actos. Mañana Día Mundial. Mariló Almagro, muchísimas gracias. Un saludo por el apoyo desde Confeafa a las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, porque hablar de memoria, de ciencia y sobre todo de personas es lo que tenemos que hacer en este espacio. El Alzheimer nos recuerda que la fragilidad forma parte de la vida, pero también que la dignidad y los derechos no caducan.